Bien, vamos a la NIC 34. La NIC 34 se llama Información Financiera Intermedia. ¿Qué es lo que pasa con este requisito que nos da las NIF? Ese requisito es si yo tengo que presentar información con una periodicidad menor a la que nos decía la NIC 1. La NIC 1 nos decía que yo presento estados financieros en forma anual. Si yo por algún motivo no ocupo presentar estados financieros con una periodicidad menor, utilizo esta norma. Y creo que alguien levantó la mano. Bueno, ya alguien. Por ahí, ok. Eso. Entonces, siempre que yo tenga que presentar estados con una periodicidad menor. Una empresa que, por ejemplo, está en bolsa, ahora les decía que estos estados como el de Florida B10 están en la Bolsa Nacional de Valores y ahí en la Bolsa Nacional de Valores les piden presentar estados financieros cada 4 meses. Entonces, y eso es un periodo financiero intermedio, no completé el ciclo de un año. Cuando yo genero ese tipo de información con una periodicidad menor de un año, aplico la NIC 34 que me permite presentar algunos datos no con la misma extensión de la NIC 1, sino un poco más sintéticos. Bueno, el objetivo es determinar cuál es el contenido mínimo de la información financiera. Reitero, no voy a presentar o no tengo que presentar toda la información, sino que podría presentar un poco menos. Lo que ocupo es actualizar la información. Desde que cerró el periodo, por ejemplo, se terminó el 31 de diciembre del 2020, quiero actualizarlo al primer trimestre de este año, entonces hago cierre en marzo, actualizo la información por esos 3 meses. Y prescribe los criterios para el reconocimiento y medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios. Entonces, esta norma nos dice qué es lo que tengo que cumplir. Alcance, bueno, realmente no hay ninguna empresa que esté obligada desde las NIF a presentar estados financieros intermedios. Más que todo es un requisito de funcionamiento. Reitero el ejemplo. No todas las empresas están inscritas en la Bolsa Nacional de Valores y están obligadas a presentar cuatrimestralmente los estados financieros. Eso es porque esa empresa en particular, por su operación, está obligada a hacerlo. O por ejemplo, que yo tenía que, o estoy interesado en un crédito bancario, entonces puedo ir y solicitar al banco y ese crédito, el banco me va a pedir estados financieros actualizados a la fecha. Aún no he cumplido un periodo de un año, entonces van a ser estados financieros intermedios. Puede ser entonces porque la empresa los quiere publicar o porque pues hay un requisito, pero no es propiamente de las NIF, sino de, en este caso, un externo, ¿verdad? Un tercero. Por eso es que la norma no dice ni qué empresas ni con qué frecuencia. Y bueno, si nos dice que muy posiblemente las entidades cuyos valores cotizan en mercados de acceso público pues, estarán obligadas a presentar este tipo de información. Así es. Inclusive, pues bueno, hay juntas directivas que piden estados financieros en forma mensual. Y entonces, todos esos son estados intermedios. Dos definiciones que nos da esta norma: periodo intermedio, que es cualquier periodo inferior a un año, y la información financiera intermedia, que es un juego de estados financieros, pero aquí vamos a llamarlos condensados, porque no necesariamente van a presentar toda la misma información que yo presentaría en un periodo completo. Componentes mínimos de la información financiera intermedia. Bueno, lo que ocupamos, como les decía, es una actualización desde el último cierre. Entonces, yo hice mi cierre en diciembre y voy a presentar un estado al cierre abril, al primer cuatrimestre. Entonces, tengo que actualizar la información desde el cierre hasta la actualidad, que pareciera lógico, ¿verdad? Y simplemente presentar lo que ha sucedido durante ese cuatrimestre, pero estoy tomando como base
la información que presenté en ese cierre. Debo presentar los hechos más relevantes, ¿verdad? Que es lo que nos dice ahí. Actividades, sucesos y circunstancias, pero que sean relevantes. De hecho, ahorita nos hablan del concepto de relevante. Y la idea es no duplicar información publicada. Esto porque hay una norma que no vimos en el curso, que es la NIC 10, que son hechos ocurridos posteriores al periodo sobre el que se informa. Ahora que estábamos viendo la NIC 1, sí, la NIC 1, les dije, bueno, hay un periodo en el que yo termino de elaborar los estados financieros y se publica hasta después, no sé, se publica un mes después. La NIC 10 nos dice que yo tengo que agregar en las notas de estados financieros lo que haya sucedido en ese periodo, que sea significativo. Entonces, lo que nos dice la NIC 34 es, bueno, si ya usted publicó alguno de esos datos, aquí no lo vuelva a publicar, no dupliquemos, porque el usuario del informe financiero intermedio, muy posiblemente, y casi con toda seguridad, tiene acceso al estado financiero completo del último cierre. Y tengo dos posibilidades de presentar los estados financieros. Podría presentar un conjunto completo de estados financieros con base en la NIC 1. Si yo me quiero sentar a hacer todos los estados financieros, como dice la NIC 1, que es la que acabamos de ver, puedo hacerlo. O bien podría presentar una versión más sintética, que es un conjunto de estados financieros condensado, que es el que nos hablaban ahorita en la definición. ¿Qué es lo que tiene el estado condensado? Esto. Un estado de situación financiera condensado, un estado de resultado y otro resultado integral condensado, un estado de cambios en el patrimonio condensado y un estado de flujos de efectivo condensado. Vea que a los cuatro se les puso la palabra condensado, que es para dar esa diferenciación con uno completo. Y las notas de los estados financieros aquí se llaman notas explicativas seleccionadas. Y recuerden que en la NIC 1 nos hablaba de 5 componentes y un sexto que es en caso de que haya un cambio de políticas. Aquí no nos lo hablan, pero bueno, igual, si hay un cambio de políticas lo vamos a agregar en las notas explicativas seleccionadas. Forma y contenido de estados financieros, bueno, si es un conjunto completo, deben ser con base en la NIC 1. Si es un conjunto condensado, sería con base en la NIC 34. ¿Y qué es lo que deberíamos tener? Ojo, cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales. Entonces, no es que yo me inventé una nueva clasificación, sino que esas totales y subtotales, esas clasificaciones que tenía el estado de un año, las voy a conservar para el estado intermedio. Y las notas explicativas que ya las vamos a ver. Y además, en caso de que aplique las ganancias básicas y diluidas si la entidad está al alcance de la NIC 33. Que esto ahora que vimos el estado de resultados, al puro final había una línea que decía ganancias por acción, que es lo que le pertenece, digamos, el dinero que obtendría cada uno de los accionistas. Entonces, en el estado intermedio, esa información también habría que presentarla. Sí queda claro algo, ¿verdad? Es para empresas que juegan con esa figura de la acción. ¿Dudas hasta acá? Una consulta. Vean que es muy parecido a la NIC 1 hasta el momento. No. Bien. Lo que yo tengo que presentar en estos estados financieros son hechos significativos y transacciones. Ojo la palabra, significativos, ¿verdad? Entonces son situaciones que de conformidad a lo que vimos en el marco conceptual y que también se retoma en el ANIC 1, pues pueden influir sobre los tomadores de decisiones. Si sucedió algo que no
tiene ese grado de repercusión, no lo vamos a informar acá. Son entonces sucesos y transacciones producidos desde el fin del último periodo sobre el que se informa. ¿Hay alguien que tiene la cámara? Okay. Y que son significativos para comprender cambios habidos en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad. Puede ser que igual yo incluya algo no significativo, pero agregado, ¿verdad? Recuerden que podría, si no es significativo, pues podría sumarlo con esa partida para unidades ese resumen. Como mínimo, yo sí debería presentar 12 notas. 12 notas. Puede ser que presente más, ¿verdad? Todo depende. Si yo escogí presentar con base en la NIC 1 o si estoy presentando con base en la NIC 34. Si presento con base en esta NIC, estas serían las notas que habría que presentar. La declaración de que se han seguido las mismas políticas y métodos contables de un periodo completo. La explicación de la estacionalidad o carácter de las transacciones. Segunda nota es algo crucial porque hay algunas empresas que tienen, digamos, sus picos de ventas en el primer cuatrimestre, en el segundo, en el tercero, y precisamente esos son periodos intermedios. Entonces, podría ser que durante un periodo intermedio que estoy presentando, estamos teniendo ventas muy elevadas o ventas muy por debajo. Entonces, si existe ese carácter de estacional, de cíclico de las transacciones, hay que ponerlo o explicarlo en las notas. La naturaleza e importe de las partidas que sean no usuales por la naturaleza o importe de la incidencia. ¿Verdad? Igual que la anterior, son debido a circunstancias específicas del periodo sobre el que estamos informando y que no necesariamente es generalizado para todo el periodo. Digamos que tal vez en ese primer cuatrimestre del año, bueno, tal vez en el tercer cuatrimestre de un año está el pago de los aguinaldos, que suba ese gasto del beneficio de empleados, que tal vez no se da en otros meses. La naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones de partidas. Entonces, siempre que tengamos una estimación y por algún motivo cambiaron los supuestos, los vamos a poner. Emisiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de la deuda o del capital de la entidad y dividendos pagados y que también, bueno, aquí no lo puse, pero dividendos que se espera pagar, ya sean comunes o preferentes. Información sobre segmentos de operación. Puede ser que la empresa tenga varios segmentos, entonces habría que hacer esa división por segmentos. Hechos ocurridos al cierre del periodo intermedio, posteriores al cierre del periodo, igual que en el periodo completo que nos dice la NIC 1, la NIC 34 nos dice, bueno, usted termina el último día del mes, pero, y que bueno, hay que ser realistas, está difícil que el último día del mes usted haya procesado todas las transacciones y genere el estado y todo está perfecto. Ese último día del mes, muy posiblemente nos están llegando las últimas facturas y los últimos documentos para generar unos días después el estado y ya después publicarlo, mientras que se cerró y se publicó, algo importante podría haber sucedido. Eso hay que revelar. El efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el periodo intermedio, ¿verdad? La parte del patrimonio, cómo está compuesto, cómo cambió, si hubieron cambios. Para instrumentos financieros, de información a revelar sobre el valor razonable. Recordemos que el valor razonable es el valor de mercado que podría tener una transacción. Entonces, en el caso de los instrumentos financieros, que les dije que podría ser, por ejemplo, una inversión. Entonces, si yo hago una inversión, esa inversión podría cambiar significativamente por ese valor razonable y eso hay que publicarlo en estas notas. Para entidades que se conviertan o dejen de ser entidades de inversión, también tendríamos que publicar una nota sobre esa conversión o dejar de serlo. La desagregación de los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que es
la explicación sobre los ingresos de operación. Igual que en la NIC 1, tengo que tener una nota de que cumplo con las NIF, y aunque sea un periodo intermedio, no es que voy a dejar de cumplir con las NIF, es que voy a presentar menos información, pero tengo que cumplir con todas ellas. Entonces vean que ahí debo revelar el cumplimiento de las NIF, si cumplo con la norma, y no puedo hacer esa declaración a menos de que cumpla con todos los requisitos de las normas. Y vean que es un periodo intermedio. Entonces, aún siendo ese periodo intermedio, no puedo decir esa norma no la voy a cumplir, sino que tengo que cumplir con todas tal como si fuera el periodo completo, pero siempre tener en panorama que es para un periodo más pequeño. Bien, ¿hay dudas hasta acá? No. No, señor, podemos seguir. ¿Está bien? Este es un elemento también muy importante. Los periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. Recordemos algo que nos decía la NIC 1 y el marco conceptual, que es la comparabilidad. Cuando yo presento un estado financiero intermedio, tengo que conservar el componente de comparabilidad, pero tengo que tener cuidado, porque estoy presentando sobre un periodo más pequeño. No es lo mismo que vaya a presentar un mes comparado con un año. Entonces, la norma nos dice que tendríamos que presentarlo en forma comparativa, así como viene acá. El estado de situación financiera, tengo que hacerlo comparativo con el estado de situación financiera al periodo contable anterior. Es decir, yo estoy presentando estado financiero intermedio a abril de este año, tendría que hacerlo comparativo con el periodo fiscal anterior, el periodo contable anterior, que sería al 31 de diciembre del 2020. Y sería el acumulado hasta esa fecha. Ahí yo puedo entonces hacer ese comparativo. Y los otros cambian. Bien, en el estado de situación del resultado integral, tengo que hacer el acumulado hasta la fecha y lo haría comparativo con el estado del resultado del periodo anual precedente inmediato. Entonces, si yo estoy presentando el estado del resultado del primer cuatrimestre del 2020, tengo que hacerlo comparativo con el primer cuatrimestre, perdón, se estaba presentando el del 2021, lo hago comparativo con el del 2020. Pero vean que ahí estamos hablando de que es un cuatrimestre y un cuatrimestre, ¿verdad? No estamos hablando de que sea el acumulado a una fecha completa, periodo completo. Estamos hablando de este periodo intermedio versus el periodo intermedio del año pasado. En el estado de cambios en el patrimonio sucede algo similar. Realizo el acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha y lo hago comparativo con el mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Entonces, si es este primer cuatrimestre, lo hago comparativo con el primer cuatrimestre del año anterior. Y en el estado de flujos de efectivo, igual, haría el acumulado hasta hoy, ¿verdad? Digamos, del primer cuatrimestre, y lo hago comparativo con el periodo de tiempo precedente. Vamos a ver el ejemplo. Aquí es una empresa que tiene su cierre fiscal en diciembre. Y yo estoy presentando un periodo intermedio en junio. Entonces, el estado de situación lo hago comparativo el de junio con el de diciembre. Pero el comparativo de resultados, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio
tiene que ser para un periodo igual. Vean que es del 1 de 2020 a junio de 2020 y del 1 de 2019 a junio de 2019. Lo que estoy haciendo es comparando 6 meses para ese periodo versus los 6 meses del año anterior. Básicamente esa es la diferencia. Entonces, situación financiera, el del periodo intermedio versus el del año anterior o el del cierre anterior. Resultados, flujos de efectivo y cambios en el de patrimonio. Si yo estoy presentando, en este caso, por ejemplo, un semestre, tengo que hacerlo versus el del primer semestre del año anterior. Esto muy posiblemente conlleve un elemento, ¿verdad? Y es que, bueno, si bien es cierto, yo estaba preparando mi información financiera para este año, no necesariamente tengo la información financiera del periodo intermedio anterior, que también habría que preparar. ¿Verdad? En algunos casos, esto se convierte en una actividad tradicional. Para poder hacer ese comparativo, voy a tener que preparar el del año anterior. Y otro elemento, ¿verdad? Es este semestre versus el primer semestre del año anterior. No es este semestre versus el semestre anterior, no es el de julio a diciembre, es uno por el mismo periodo del año anterior, de enero a junio. ¿Dudas hasta acá? Ya vamos terminando. Otros conceptos que se repiten a lo largo de estas normas. Materialidad e importancia relativa. Vamos a poner aquellos sucesos que sean relevantes y que van a influir en el tomador de decisiones. Entonces, los datos que yo incluyo, así como su reconocimiento, medición, clasificación y revelación, van a depender de la materialidad que tiene. Si es algo insignificante o poco relevante, no lo vamos a incluir. Y vean esto de la derecha. Puede ser para un periodo intermedio que hay más estimaciones que en un periodo completo. Esto se debe a que es lógico que no hemos terminado el periodo, entonces no tengo todas las transacciones ni todas las cosas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el primer cuatrimestre de un año y tengo estimaciones para 2 cuatrimestres más, es una incertidumbre mucho más que la de un año, donde yo ya pues, he terminado todo el periodo y lo que me quedan son algunos movimientos que quedaron inconclusos para el futuro. Pero en este caso ni siquiera he terminado ese año, entonces hay más incertidumbre en los datos que voy a presentar. Y hay una característica del marco conceptual que nos decía que podría ser, de acuerdo a la materialidad, que sus elementos de incertidumbre sean mayores a los que nosotros tenemos certidumbre. Entonces ahí hay que tener el cuidado de qué tanta incertidumbre manejamos. Ok. Por otra parte está este elemento, que es la información alrededor de los estados financieros anuales. Hay datos que yo presento en el estado financiero intermedio. Está bien, llegué los publiqué en el estado financiero intermedio, pero no necesariamente se van a mantener así hasta el final. Hay algunos casos en específico donde, bueno, los presenté de una forma en el periodo intermedio, pero al momento de completar un periodo, difirieron, ¿verdad? Tuvieron una modificación que es significativa, es decir, que puede influir sobre un tomador de decisiones. En esos casos en específico, voy a tener, de conformidad con el NIC 34, que presentar en el estado financiero anual una nota explicando esa variación en ese comportamiento. Porque, bueno, ahí nuevamente hay que presentar el panorama más claro. Entonces, si yo en un momento intermedio presenté esa información y al final en el periodo anual cambió, tengo que explicar
el motivo por el que eso sucede. Básicamente, ¿verdad? Esta es una nota que vamos a tener que presentar en el estado financiero anual con base en la NIC, en la NIC 1, pero vean que la nota proviene, o el requisito proviene de la NIC 34, no proviene de la NIC 1. Las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. Entonces, nuevamente, hay que tener esa eh, eh, continuismo de las políticas. Si yo cerré diciembre con unas políticas, debería utilizarlas durante el primer cuatrimestre del año, a menos de que haya algo que me obligue a cambiarlas. Entonces, debo publicar una nota de que yo apliqué esas mismas políticas y en caso de que hubiera algún cambio, debo pues explicar por qué se generó este cambio. Y aquí estamos bajo el supuesto, que es el tercer punto, de que lo que yo estoy haciendo es nada más pues cerrar mi contabilidad en el primer trimestre, primer cuatrimestre, primer semestre del año. Si yo completara un año, los resultados no deberían diferir, ¿verdad? Deberíamos tener la misma forma de medir aquella cifra, ¿verdad? No porque yo lo genero en un periodo específico de tiempo, va a diferir significativamente del periodo completo. Otros elementos, los ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica u ocasional. Bueno, ya hablé un poco sobre ellos hace un rato, que había que dar la explicación de por qué se generaban. Pero vean esto, no puedo anticipar ingresos. Y esto es por la base de prudencia que nos decía el marco conceptual. Por la base de prudencia del marco conceptual, nosotros no podríamos anticipar ingresos en los periodos intermedios. Y de forma paralela está la parte de los costos. En el caso de los costos, por la base de prudencia, si yo conozco sobre un gasto en el que va a incurrir la empresa, ese sí lo adelanto. No adelanto los ingresos, pero sí puedo reconocer o anticipar los gastos. Eso es por la base de prudencia. Y bueno, el uso de estimaciones, que ya con esto es con lo que estaríamos terminando, que las estimaciones, pues bueno, en el caso del periodo intermedio, va a tener mucho más supuestos que en un periodo anual, porque hay más incertidumbre. Y tenemos que revelar los procedimientos de medición. Bueno, los procedimientos de medición deben asegurar que la información resultante sea fiable. Se debe revelar toda la información financiera significativa, los hechos significativos que nos hablaba hace un rato la norma, y la información financiera intermedia requerida por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Entonces, lo que les digo, que tiene mayor incertidumbre que en un periodo completo. Ah, bueno, y hay una última. Ajuste a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Ok, con la finalidad de hacer los comparativos, ¿verdad? Yo les dije que yo estaba haciendo el periodo intermedio del primer semestre de este año, pero para poder cumplir con la NIC 34 tuve que hacerlo comparativo con el primer semestre del año anterior. Esto puede conllevar que se tengan que hacer ajustes a las cifras del periodo anterior, ¿verdad? Porque aquel periodo ya se presentó y pues no es que yo tenía, tal vez, en algunos casos, ese periodo intermedio, sino que hay que elaborarlo. Entonces, en esos casos, tendríamos que hacer ajustes para poder presentar la información de forma comparativa. Un elemento ahí es si se van generando políticas a lo largo del tiempo y yo me tengo que devolver aquella política no necesariamente se había aplicado o no se había aplicado de esa forma. Entonces, hay que hacer ese cambio. Y el ejemplo más importante es la aplicación de nuevas NIF. Hay NIF que
eh, se van aplicando más recientemente. Es decir, si ustedes ven los documentos que estamos leyendo sobre las NIF, algunas de ellas son vigentes de periodos muy viejos, pero si surge una nueva NIF, surge a partir de ahora. Entonces, yo ya he presentado información y que no necesariamente estaba mal, es porque la norma surgió hasta después de que yo eh, ya he presentado aquel dato. Y ya así con esto terminaríamos. No sé si hay alguna consulta con respecto a esta norma. No, profe. No, profe. Yo creo que todo Oh, bien. claro, profe, muchas gracias.